Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto para mí estar de vuelta aquí con ustedes. Estoy feliz que nos volvemos a ver las caras. Y la verdad es que Guatemala es un país que nunca descansa, que nunca cesa en sorprendernos. Y aquí en Y Tu Madre Patria también, en tu canal favorito, vamos a determinar hoy quién manda realmente en Guatemala. Bueno, bienvenidos, ya saben dónde están, en Y Tu Madre Patria también. Hoy no quiero que pensemos en la inseguridad como ese tema típico de sí, está feo el país. Quiero que lo miremos desde otro lugar. Y aquí les va la cosa, así está la cosa mariposa. No como un problema más, sino como una pregunta incómoda. ¿Quién tiene realmente el control en Guatemala? ¿Será cosa del presidente, del ejecutivo? ¿Será cosa de los diputados, del legislativo? ¿Será cosa del sistema de justicia? Ustedes me dirán. Pero en este episodio vamos a ir desmenuzándolo, deshojando la margarita, como dice la canción, y vamos a descubrir quién verdaderamente tiene el poder en Guatemala. Porque hay una diferencia que cambia todo. No es lo mismo tener crimen que perder el control frente al crimen. Y acá, ojito a lo que se viene, porque una cuestión es tener situaciones que escapan de tus manos en el control de un país. Y estoy seguro que la mayoría de países del mundo, salvo los que tengan exceso de bienestar, tienen este problema del crimen, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de, mientras lo tengas controlado hasta cierto punto, yo creo que todavía va a ser manejable versus este caos diario que vivimos en Guatemala, sino que ya está viéndose cómo va desgastando un sistema completo que necesita una revisión, ¿verdad? Entonces, en Guatemala ya cruzamos la línea hace rato, pero no la hemos terminado de aceptar. Eso es un tema que poco a poco nos tenemos que ir dando cuenta los guatemaltecos. Es una cuestión como lo del tráfico, ¿verdad? O sea, es un problema palpable, es un problema que se ve, que se huele, que se sufre en el cuerpo, el dolor de espalda, el dolor de piernas, el dolor de nalgas, pero al parecer nadie habla del tema lo suficiente como para decidir, bueno, hagamos estos cambios que a la larga nos van a servir, ¿verdad? Pero no. Entonces todavía no lo hemos aceptado. Cuando empezás a ver lo que está pasando en ciertos barrios, lo que reportan medios como RFI, ya no es solo que hay pandillas operando. Ya ni siquiera es una cuestión de, bueno, los mareros de siempre, va. Es que hay colonias completas donde ellos mandan. Hay colonias en donde no escapa su control absolutamente nada. Donde vos tenés que ingresar bajo tu cuenta y riesgo. Y si a ellos se les ocurre de que vos estás bien, pues vas a estar bien. Y si no, pues te caen rapidito o ni siquiera puedes entrar, pues. En un país que supuestamente es libre, estamos constituidos como un país libre, este tipo de prácticas te dejan a vos como que, madre, ¿en qué realidad estoy viviendo realmente? ¿Verdad? Te hace cuestionarte mucho de quién verdaderamente tiene el control y quién no. Entonces ves que estas pandillas mandan ahí, ocupan casas, convierten espacios en bases donde la gente paga por quedarse o simplemente se va porque no tiene otra opción. Y eso ya no es solo violencia, es control territorial. Y aquí entra en juego las famosas extorsiones, cosas que en El Salvador se miraban antes del régimen de Bukele, en el sentido de que las personas, si querés tener un negocio, le tenés que pasar una parte a un marero que te va a llegar a cobrar. Y eso está completamente normalizado. Y a mí me gusta hablar de este tema y bromear un cacho con él en el tema de los parqueos de la calle, que es una corrupción o una extorsión que está completamente normalizada, porque la calle claramente es un espacio público. Y alguien que tiene mucha necesidad y es un síntoma del país, llega y te dice, mira, son 20 pesos por cuidártelo. Cuando realmente su labor no es indispensable. Y la forma en que esta persona va a cuidar de tu carro tampoco es la ideal, porque no le importa lo suficiente. Esa persona por 20 pesos no va a arriesgar su vida,
¿verdad? Entonces, este tipo de extorsiones funcionan de esta manera. Vos querés poner un negocio, vos querés poner X, Y, o sea, la única forma en que vos vas a poder operar en ese lugar va a ser, sí, así como tú lo estás pensando ahorita, pagando, gracias a la extorsión. Entonces, cuando empezamos a normalizar estos comportamientos, es que nos empezamos a preguntar de quién tiene el control de esto. Supuestamente debería ser la policía, pero muchas veces la policía forma parte del crimen porque no ganan lo suficiente, tienen precariedad igual que todos nosotros. Entonces van acudiendo a formas fáciles de generar dinero. Y cuando alguien tiene control territorial, empieza a reemplazar al Estado en lo más básico. Y eso es altamente peligroso, brother. Porque empieza a sustituir lo que el Estado debería hacer y empiezan a hacer esos mini estados adentro de un estado, tipo el Vaticano, ¿va? Entonces se crea un mini gobierno en el cual el Estado realmente no tiene control y la gente empieza a depender de los líderes adentro de estos mini gobiernos. Y la verdad, esta pérdida de control es inaudita y es inconcebible bajo un estado democrático tener como estos mini sectores por todos lados para que a la larga ninguno funcione. Entonces a mí me llama mucho la atención porque estas personas empiezan a decidir quién puede estar, como lo mencionaba anteriormente, quién tiene que pagar, quién puede moverse. Ahí ya no estás hablando de delincuencia como un problema aislado, estás hablando de poder. No es una cuestión de que hubo un robo hoy y mañana pasó una cosita, que alguien se entró a la casa de tal. No es como normalizar ese tipo de comportamiento claramente, pero son cuestiones aisladas que pueden suceder dependiendo de las necesidades del caso. Pero cuando vemos que ya estas personas están organizadas de tal manera que manejan territorios, mano, a mí esto ya me asusta. Esto ya no es un lugar cómodo en el cual yo quiera vivir, yo quiera desarrollar mi vida o la de mis hijos, pues, porque realmente cuando empezás a darle parte de tu ganancia que te cuesta mucho hacer, ¿verdad? El salario cuesta un montón, que a uno le paguen, uno invierte horas, invierte capital físico, capital mental, todas tus características las pones en servicio del trabajo para proveerle a tu familia. Y de la nada viene alguien que te diga, mira, hoy ganaste 50 pesos, a mí dame 20 de esos 50 pesos. Y si no se los das, plata o plomo, como decía el queridísimo Pablo Escobar. Y es una situación en la que vos decís, bueno, las circunstancias me están obligando a esto, pero claramente si esas circunstancias se están dando es porque el Estado no está dándome lo suficiente. Pero muchas veces solo señalamos al Estado y no señalamos a todas las estructuras que hacen que el Estado se vuelva hasta cierto punto inoperante. Aquí también va el empresario privado y toda esta serie de personas que igual sí se benefician del Estado, muchas veces licitan para el Estado, hacen del Estado algo precario, pero ellos nunca asumen la responsabilidad. Entonces están precarizando al Estado para después el Estado no tenga los recursos suficientes para venir y decir, bueno, no, implementemos este plan para tal y tal cosa. Y también hay mucha falta de visión y mucha inoperancia dentro de este gobierno, sobre todo. Falta de visión en el sentido de que no podemos armar como país un plan a largo plazo. Porque estamos pensando constantemente en reelegirnos cada 4 años. Y estoy hablando irnos porque así piensan los políticos. Los políticos que vos y yo conocemos solo están pensando en un plazo de 4 años. 4 años, ni 4, 3 años. En el tercer año yo empiezo a mover aquí y allá para reelegirme al año siguiente. Y así, y las dinámicas de país van precarizándose
Porque no hay alguien que trabaje realmente un plan a largo plazo, sin importar el ego de decir, yo empecé esta obra y no importa que en 15 años alguien más la vaya a terminar y se lleve toda la gloria. Lo que importa es el beneficio del país. Eso no existe. Eso no existe. Hay mucho discurso vacío, mucho discurso, no, es que la violencia, no, es que la seguridad. O sea, sí son importantes. Pero si no tenemos un plan concreto, un plan realizable, un plan en el cual podamos decir, ok, necesitamos seguridad, los ejes van a ser la seguridad, la educación y que no haya desnutrición e infraestructura. Ya con esos 4 ejes, nosotros podemos empezar a pensar en cambios a corto y sobre todo medio y largo plazo. Porque si no, siempre vamos a ver un gobierno que prioriza la seguridad, otro que la educación, otro que nada, y vamos a darnos de tumbos. Hay una cuestión que en China, y que me gusta mucho cómo funciona en el Partido Comunista Chino, es que logran tener estos planes a largo plazo, cada 5, cada 10, cada 15 años. Se revisa un plan, lo ejecutan, lo realizan y tienen la tranquilidad de que así va a ser. Entonces estoy hablando de otro modelo completamente distinto, pero también viene como crítica a este modelo democrático, neoliberal, en el cual claramente las prisas van ganando porque el tiempo se me va a acabar y no estoy haciendo el suficiente dinero que yo quiero. Entonces voy a hacer todo lo posible para hacerme millonario yo y el resto de mis generaciones. Así en unos años yo ya puedo decir, bueno, ni modo, bueno, hice lo que pude, ¿verdad? Y te vas. Porque muchas veces se cree, cuando alguien viene, es empresario y culpa al Estado, es así como que lo más fácil es eso. Es decir, así no fue culpa de tal, fue culpa de tal, fue culpa de tal. Y es asumir la responsabilidad, tanto del empresario como el Estado, como el resto de personas que conformamos a la sociedad civil, de decir, bueno, yo estoy fallando en esto, compongámoslo, pues, porque este tipo de cosas que nos segregan son gracias al modelo de injusticia que se ha creado en el país, gracias a las olas de violencia que son generadas también por la misma segregación que se está dando, ¿verdad? Entonces hay colonias cerradas donde no tenían que estar cerradas, se está individualizando a la persona y no se está trabajando en las comunidades. Entonces yo no conozco a mi vecino no me conoce, entonces empiezo a resentir a mi vecino porque yo no sé quién es, ¿va? Y estoy hablando en algo así bien exagerado, pues, pero pónganse, yo no tengo muchos recursos, pero veo que el de enfrente le va bien en todo, y yo empiezo a envidiarlo, empiezo a decir, no, ese otro no debería irle bien, que no sé qué, causa un resentimiento a mí, empiezo a crear así como que dinámicas sociales tóxicas y me vuelvo en un delincuente. Porque yo tampoco tengo oportunidades, entonces la falta de oportunidades es una cuestión multifactorial que si vamos sumando una con la otra, vamos a darnos cuenta de por qué estamos como estamos. No es una cuestión solo de, son las maras, que sí son un problema, pero no son el problema, ¿va? Son un síntoma de un problema mayor. Y el problema mayor no es un problema mayor, es multifactorial. Y eso nos lleva a otra cosa que igual de incómoda, el papel del Estado, como estábamos hablando. Porque cuando lo ves lo que está pasando, motines en cárceles, ataques armados, policías asesinados. ¿Se acuerdan de cuando hace poco se escaparon más de 20 reos que mataron a policías? O sea, eso acaba de pasar este año. Y yo siento que las cosas no se hablan lo suficiente en este país. Y lo que parece un patrón, es un patrón claramente. El Estado llega después, reacciona. Nunca se anticipa nada, hace operativos, declara estado de excepción, pero no logra sostener control en el tiempo, porque no se están atacando las bases de los problemas, solo se están atacando por la superficie, por reaccionar. Es así como que, me arranqué el brazo, ¿por qué no previne la situación que me llevó a arrancarme el brazo? En lugar de esperar después así de que, bueno, me lo van a tener que amputar, man, ni modo. Entonces, hay un dato que es fuerte porque rompe esa idea de que esto está contenido. 11 agentes asesinados en un solo hecho. Eso ya no es solo violencia contra civiles, eso es una confrontación directa con el Estado. Y cuando el Estado responde de forma temporal, lo que queda es la sensación de que no está definiendo las reglas, sino tratando de alcanzarlas. Se está tratando de poner al día, está pidiendo copia.
¿Ah? Entonces la pregunta empieza a cambiar. Ya no es por qué hay tanta violencia. Esa dejó de ser la pregunta ya. Ahora lo que realmente nos deberíamos estar preocupando es por qué realmente el Estado está realmente dirigiendo lo que pasa o si está reaccionando a algo que ya otros decidieron. Y eso está bien peligroso, mucha. Yo considero que muchas de las cosas que están sucediendo en Guatemala es por una falta de organización, es por una falta de capacidad y sobre todo por pura falta de voluntad política. Entonces, el fondo del problema, que no es tan visible como los tiroteos o los motines, es, como siempre, la impunidad. Porque vemos que adentro del mismo Ministerio de Gobernación hay una corrupción que no se está tratando y que se están negociando con las personas adentro de las cárceles. Y esto claramente no va a estar confirmado nunca, pero es un secreto a voces, ¿verdad? La violencia sin consecuencias se vuelve sistema. Si los delitos no se investigan, los casos no avanzan, las estructuras no se desmantelan. Lo que están haciendo no es combatir el crimen, es permitir que se estabilice. Es así como que no me mates más pulis y dame a aquellos que se escaparon, pues, y la mara así como, bueno, dale, pues, dale, tranqui, está bien. Pero es un tema que te hace cuestionar las cosas como realmente son, pues. A mí por lo menos me hace cuestionarme muchas cosas. Y eso es lo más delicado. Porque no es que el crimen sea invencible, es que no encuentra resistencia real. No encuentra un sistema que lo limite de forma consistente. No encuentra soluciones. No va a encontrar soluciones si solo se está atacando la superficie. ¿Va? Entonces estamos haciendo ricos a un montón de delincuentes porque tienen tratos con personas de adentro. Entonces las personas de adentro ayudan a estos delincuentes y los delincuentes también hasta cierto punto los ayuda, ¿verdad? Entonces yo siento que se está volviendo una cuestión que empieza a alimentarse por sí sola y es un tema que no debería estar sucediendo. Entonces lo más delicado, el crimen no es invencible. Y quiero que entendamos esto, que el crimen no es invencible, no encuentra resistencia real y un sistema que no puede ponerle límites de forma consistente. Entonces, ahora todo esto no se queda en la calle, se mete en la economía. Y ahí es donde el problema se vuelve todavía más claro, porque ya no es percepción, ya es dinero, ya te toca tu bolsillo, ya toca el bolsillo de tu jefe y tu jefe por eso está reduciendo costos y te va a despedir. Hay estimaciones que hablan de que hasta un 7% del PIB se pierde por la inseguridad. Eso es enorme, pero más allá del número, 7%, cerotes, un 7%. 7 de 100. Por más allá del número hay que entender qué significa. Significa negocios pagando extorsión, empresas gastando en seguridad privada, personas tomando decisiones en función del riesgo, no de la oportunidad, inversión que no llega porque el entorno no es confiable. Imagínate eso. O sea, somos un gran caldo de cultivo para que las personas vengan y desconfíen de nosotros y no nos den oportunidades reales. Entonces, en ese sentido, me hace cuestionarme de que realmente si seguimos perdiendo no solo dinero, que a la larga sí es importante, pero no es lo más importante, pero en el camino estamos perdiendo muchas vidas, estamos perdiendo mucha paz mental. Si ustedes vieran cómo es vivir acá, toda la población está al borde de un colapso porque ya está harta y hasta el queque de que las cosas sigan como están. Y encima las personas que están a cargo de todo esto no se lo toman con la seriedad suficiente, son corruptos, roban, se van de viaje a cada rato. Entonces la población se queda huérfana. Entonces este tipo de cosas empiezan a suceder por una población huérfana. Es un estado que abandonó a su gente. Entonces la gente empieza a ver cómo subsistir. Porque esta delincuencia surge por falta de oportunidades. Estas personas tampoco tienen muchas oportunidades. Entonces llega el amigo delincuencia y te dice, mira, móveme esto por X cantidad de dinero y esta persona no tiene ese ingreso, entonces dice que sí y se van. O sea, la gente tiene necesidades y tiene que pagar sus cosas, pues. O sea, no es como que sean alienígenas. O sea, son personas que son parte del mismo ambiente.
Eso tiene un efecto acumulativo, porque ese dinero que se pierde no se invierte, no genera empleo, no impulsa crecimiento. Entonces la inseguridad deja de ser solo un tema de seguridad y se convierte en un freno estructural para el país. Cuando juntas todo, territorios controlados, un Estado que reacciona más de lo que dirige, un sistema de justicia que no logra imponer consecuencias y una economía que se adapta a sobrevivir, llegas a una pregunta que es incómoda, pero hasta cierto punto es inevitable. ¿Y quién manda realmente? Así iniciamos el programa y llegamos aquí a medio programa con esta pregunta. ¿Quién manda realmente? Te insto a que lo dejes en los comentarios, que le des suscribir, que le des like y que compartas con toda tu familia y tus amigos y me digas la respuesta de quién manda realmente. Porque si el control territorial lo tienen estructuras criminales en ciertas zonas, si el Estado no logra sostener autoridad de forma consistente y si el sistema de justicia no funciona como contrapeso, entonces el problema ya no es que haya fallas. Ese ya no es el problema, bro. Es que el sistema está operando de una forma que permite que esto pase. El sistema es aliado a estas fallas. Entonces, estábamos hablando anteriormente con el tema de Consuelo Porras, que al final del día no estaban haciendo mayores investigaciones y a la larga nos estaban reflejando en las capturas que ellos decían que hacía con menos delincuencia. Y ahí vemos las consecuencias de este sistema que hemos cultivado durante años para que colapse y para que falle, porque siempre van a haber beneficiarios de todo este sistema. Las empresas de seguridad privada se van a beneficiar, el crimen organizado se va a beneficiar, a veces el crimen organizado tiene estas empresas de seguridad. Entonces, al final del día se empiezan a alimentar unos con los otros porque empiezan a mover armas, empiezan a mover drogas, empiezan a mover hasta personas. Entonces decís vos, es un negocio claramente. Y donde las cosas están turbias, siempre va a haber una oportunidad para que alguien diga, yo puedo hacer dinero de eso. Entonces, mi teoría de que estamos shorteando Guatemala se va volviendo cada vez y cada vez más real, ¿verdad? Porque estamos viendo que el país se está empobreciendo cada vez más y estas desigualdades crean este tipo de estructuras criminales que al final del día nos pasan su factura. ¿Y la factura cuál es? ¿Verdad? Entonces, para ir concluyendo un cacho de esto, te dejo esto, que dejó de ser una conversación sobre inseguridad en abstracto. Ya no es así, el tema de la inseguridad como la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, la mayoría de personas dice, el éter de la corrupción. No me puedes nombrar 3 personas corruptas, 3 mecánicas de corrupción que vos digas, decime este y esto es corrupción. Entonces se vuelve una conversación sobre control, sobre poder y sobre hasta qué punto el Estado sigue siendo el actor principal o si ya comparte ese espacio con otras estructuras. Para mí, el Estado no ha perdido por completo el control, pero si seguimos en esta tendencia, lo va a perder en absoluto y vamos a estar en una anarquía horrible, ¿verdad? Ya lo vemos en todos los estatutos, ya vemos el transporte que tienen los transportes piratas, ya vemos un montón de motoristas, ya vemos un montón de formas en que las personas van a llenar esos vacíos que el Estado no está cumpliendo. ¿Va? Y donde falla el Estado, va a haber alguien que ocupe ese espacio. Va a ser una empresa de seguridad, va a ser una empresa de taxis, va a ser de tal y tal. Entonces, lo que necesitamos es que el Estado no solo empiece a tomar mejores decisiones, sino que empiece a tomar decisiones asertivas y en una buena dirección y en una dirección consistente. No avanzar 4 años, retroceder 3, avanzar 4. Al final del día nunca vamos a estar a la altura porque siempre vamos a estar saboteándonos. Y también es un llamado para que las empresas privadas, también empecemos. Ya es un tema de sociedad civil, ya es un tema de Estado, ya es un tema de todos. Ya todos tenemos que activar mecánicas para hacerlo funcionar nosotros en nuestras comunidades y así, ¿verdad? Entonces no podemos, si bien el Estado nos dejó huérfanos, no quiere decir esto que nosotros también nos empezamos a actuar como el crimen organizado. Pues la violencia no es el inicio del problema, es el síntoma, como yo les decía. Lo que hay detrás es más profundo: territorios donde la ley no manda, instituciones que no logran sostener un control y una economía que empieza a girar alrededor de esa realidad. Y eso no cambia. La pregunta ya no es cómo se resuelve, la pregunta es hasta dónde lo vamos a normalizar. Porque cuando empezás a acostumbrarte a esto, cuando dejas de sorprenderte, ahí es donde el problema ya no solo está afuera, también está en lo que entendemos, está
en nosotros. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es que en otros países se muere una persona y toda la gente está en shock. Aquí se muere una persona y nosotros tranquilos, mano. Matan 10 y nosotros nos sentimos tranquilos. Tenemos tan normalizada la violencia que hasta cierto punto dejamos que sigan pasándonos encima y nosotros seguimos sin hacer absolutamente nada. Entonces, lo que yo propongo en este tipo de videos es generar esta conversación, que se hable en este tipo de temas y que tal vez de una manera bien ingenua para mí, que lleguen a los lugares donde tiene que llegar, en donde sí se van a poder abordar este tipo de temáticas. Entonces todo se puede ver desde otro lugar, no solo como un problema de seguridad, sino como una forma de organización del poder. Porque cuando el Estado deja de garantizar seguridad, alguien más ocupa ese espacio y ese alguien más no aparece por accidente. Aparece porque hay condiciones que lo permiten. Las condiciones materiales determinan el comportamiento de las personas. Eso ya lo tendríamos que saber, porque hay territorios abandonados, hay instituciones que no funcionan, hay una economía que no incluye a todos. Solo deja que jueguen unos cuantos en una cúpula y el resto estamos aquí valiendo verga, viéndolos como ellos se llenan de dinero. Ahí es donde el crimen deja de ser solo crimen y empieza a cumplir una función. Ordena territorios, regula actividades, cobra, controla. ¿Ah? No es legal, pero resulta ser efectivo. Y eso es lo incómodo, porque significa que el problema no es solo que el Estado falle. Ese no es el problema. Es que hay un sistema donde esa falla produce otra forma de control. Y es lo que venimos hablando hoy. Si lo llevamos más allá, la violencia también es economía. Es 7% del PIB que se pierde, no desaparece, se redistribuye, se convierte en extorsión, en control de mercados, en dinero que circula fuera del sistema formal. Entonces la pregunta ya no es solo cuánto se pierde, sino quién está ganando con todo esto. Porque hablamos del 7% del PIB y tiramos el dato y lo estamos perdiendo. Pero ¿alguien realmente está perdiendo ese dinero o alguien más está ganando esa oportunidad? ¿Va? Porque es un comercio informal al final del día, entonces alguien se tiene que estar beneficiando. Y aquí es donde se vuelve más claro, la inseguridad no es solo un problema de orden público, es parte de cómo funciona la desigualdad, porque los que más pierden son los que menos tienen, los que pagan extorsión, los que cierran negocios, los que se van de sus casas, mientras otros logran adaptarse, ¿va? O incluso beneficiarse indirectamente del mismo sistema. Entonces esto no es solo una crisis de seguridad, es una crisis de modelo. Un modelo donde el Estado no logra sostener control, pero tampoco desaparece. Y en medio de eso se urgen otras estructuras que organizan la vida cotidiana. Y eso, la pregunta final cambia. Ya no es cómo bajamos la violencia, es otra. ¿Qué otro tipo de sistema permite que la violencia se vuelva una forma de orden? Y mientras esa pregunta no se responda, todo lo demás son solo intentos de contener algo que en el fondo sigue funcionando. Así que aquí te dejo esta reflexión para que la vayamos pensando y vayamos viendo en soluciones y que no solo se vuelva una cuestión de que está gruesa la violencia, mucha, sino que sea un tema de decir qué vamos a hacer para que esta violencia deje de existir en este momento histórico que estamos viviendo, ¿verdad? Porque esto, como yo les dije anteriormente, es un síntoma de un problema mucho más grande. No es el problema, se convirtió en un problema claramente porque ya no lo podemos controlar, pero nació de otra serie de problemas, de una serie de desigualdades que obligan que las personas tomen este tipo de decisiones y a la larga son las cuestiones que vamos pagando más caro porque no las controlamos desde un inicio, ¿verdad? Entonces yo considero que sí deberíamos de trabajar un poco más en lo comunitario, pero también tiene que venir desde un Estado fuerte, un Estado sólido, un Estado que tenga control sobre sus habitantes. Independientemente de la capacidad económica de sus habitantes, el Estado tiene que tener el control sobre todos. Tiene que ser el ente regulador de todos los bienes para que la redistribución de la riqueza llegue a donde tiene que llegar y no solo se quede en un solo lugar. Entonces, sí. Para mí que esta pregunta es bien clave. ¿Qué tipo de sistema permite que la violencia se vuelva una forma de orden? Entonces, otra forma de ver esto es que Guatemala no está fallando.
¿va? No está fallando por accidente, claramente. Está funcionando de una manera que produce exactamente estos resultados. Y escúchame bien, cuando tenés territorios sin presencia estatal real, instituciones que no logran imponer consecuencias y una economía donde sobrevivir es más importante que crecer, lo que aparece no es caos, es otro tipo de orden. Y no nos vamos a cansar de decirlo, porque no se trata tanto de quién manda aquí, quién no manda aquí, es por qué las condiciones materiales nos obligan a que las cosas funcionen así. Y ese orden no es democrático, no es legal, pero sí es funcional para ciertos actores, porque organiza, cobra, regula y mantiene un equilibrio. Un equilibrio violento, precario, pero equilibrio al final. Hemos visto vinculaciones de ciertas personas del crimen organizado, como el Lobo, con políticos de la vieja escuela como Sandra Torres. Entonces, claramente, no estoy diciendo que ella, pero claramente alguien sí se está beneficiando de todo esto. Entonces, el problema no es solo que el crimen exista, es que se vuelve parte de cómo se estructura la vida en ciertos espacios. Y sí, y cuando eso pasa, la línea entre Estado y no Estado se vuelve borrosa. Por eso hay muchas diferencias entre los mareros y el crimen organizado de Guatemala y el crimen organizado en El Salvador. Porque allá, según tengo entendido, como que las cabecillas, o sea, sí está más delimitado el crimen organizado. Ya, aquí tenemos otros actores que influyen en esta nueva forma de hacer negocios y vemos así como que cómo confluye el narco y diferentes como que partes de este crimen organizado, y a la larga ellos se vuelven empresarios, se vuelven políticos, y entonces ya las líneas se van difuminando poco a poco. Es como dibujar una línea en la arena. Vos sabes que dibujas la línea en la arena y después esa línea ya desaparece cuando le pasa el agua. Entonces aquí pasa algo así, como que todas las líneas están difuminadas a tal punto que sinceramente ya no sabemos ni quién es quién. También hay algo que casi no se dice: la inseguridad no afecta a todos igual, no es un problema homogéneo, no es homogéneo. Hay gente que vive completamente condicionada por esto y hay gente que lo ve de lejos. Entonces una persona de zona 14, que es una zona opulenta de Guatemala, lo va a ver con otros ojos y solo lo va hasta cierto punto señalar así como algo malo, algo oscuro, que sí lo es, no estoy diciendo que no lo sea, pero está tan alejado de esa realidad que para esta persona no está resolviendo nada y solo representa un problema, cuando este problema sí está resolviendo algo que alguien más no está dando. En este caso es el Estado el que no está proveyendo este servicio, ¿verdad?